Hola, yo soy Rocío o Chio como prefieran llamarme, y el día de hoy les traigo la reseña de esta gran obra titulada Todas las Sangres. Bueno, para empezar, esta es una novela escrita por José María Arguedas. Desde mi perspectiva, es una de las mejores novelas que he escrito porque representa su sentir, tiene un estilo propio, característico de José María Arguedas, presenta una problemática muy grande que es el Perú, o sea, el racismo, la esclavitud a los indios, el de la denigración de estas personas del campo debido a su condición física, social, entre otros. En esta novela podemos encontrar diferentes personajes como Andrés Aragón de Peralta. Es un hacendado muy poderoso en la localidad de San Pedro de la Guaymarca, que tiene muchas tierras, demasiadas tierras, tiene haciendas, y la novela empieza cuando el estimado Andrés Aragón de Peralta se sube a la torre del pueblo de San Pedro, y declara que se va a suicidar, se va a alejar de este mundo terrenal, que tiene asco de sus hijos, de lo que ha hecho, y se avergüenza bastante, y al final deja parte de su herencia, que son los objetos de su casa, para las personas de la localidad de San Pedro. Dice que cuando yo me muera, que todas las personas del pueblo y también los caballeros empobrecidos envían a sus hijos a mi casa para que saquen todos los objetos y se queden con ellos. Eso era su última voluntad. Y luego Andrés Aragón de Peralta baja de la torre, va hacia su casa, deja un encargo a su pongo, que es Antonino, a quien le deja aparte un pequeño terreno para que pueda sembrar, le da algunos encargos de qué es lo que le va a decir a su hijo, cómo es que va a proceder después de la muerte de su jefe. Entonces, al final, Andrés Aragón de Peralta decide envenenarse, muere, y ya es ahí donde se da inicio a la historia de esta novela. Una historia donde podemos encontrar a dos hermanos que son muy diferentes entre sí. Don Fermín, que busca explotar la mina de la Esmeralda para que pueda encontrar ahí algunos minerales, oro, plata, y después poder conseguir dinero para poder ya después hacer un poco más moderno el pueblo de San Pedro, de la Guaymarca. Pero al inicio no se muestra como este deseo muy dentro, profundo, que lo que tiene Don Fermín. Eso ya se puede ver al final. Es por eso que se puede incluso llegar a sentir odio, rencor hacia este personaje por la forma en cómo procede, y solamente se muestra como la avaricia que siente, incluyendo a su esposa y hermosa esposa Matilde. Y por el otro lado está Don Bruno, que es otro hermano que ha cometido pecados muy, muy graves contra sus padres, contra otras mujeres, contra una empleada a los 12 años, la ha violado. Entonces tiene como todo este cúmulo de cosas de las cuales se arrepiente, y cuando su padre se suicida, pues hay un cambio completamente en Don Bruno, porque tiene un momento para pensar, reflexionar en las cosas que ha hecho, y al final decide irse más por el camino religioso para poder redimirse. Entonces, en el desarrollo de la obra se puede ver cómo Don Bruno poco a poco fue realizando acciones que lo llevaron a convertirse en un hombre más coherente con su pensamiento, con sus acciones, y también el amor hacia el prójimo, el amor hacia los indios. Era un hombre que amaba estar con diferentes mujeres porque era su forma de vivir, de divertirse, y llega un punto en la que conoce a Vicenta, que es una mestiza, que también era una de sus queridas, pero que decide enamorarse de ella, y Don Bruno tenía muchos hijos no reconocidos en diferentes mujeres, pero el hijo que nace de Vicenta es el único hijo que Don Bruno reconoce como su hijo, y
fue una sorpresa muy grande para todos los comuneros de la localidad, porque don Bruno era considerado como un diablo, un demonio, alguien que no tiene piedad, pero poco a poco fue limpiando su nombre. Otro de los principales personajes es Demetrio Rendón Wilca, que es también un comunero de San Pedro, que fue al colegio y no recibió buenos tratos. Me hizo recordar al cuento de Paco Yunque, pero en el caso de Rendón Wilca fue muy grave, porque incluso le llegaron a azotar, como medio romper la cabeza con un látigo, porque lo consideraban un indio que no debería estar en el colegio, y hacían todo lo posible para que le vaya mal en el colegio. Entonces, después de eso, Rendón se va hacia Lima, estudia en las noches allá, trabaja de limpiador en diferentes municipios, incluso come, o sea, se alimenta de los alimentos, de las sobras que hay en los basureros, conoce un poco de los pensamientos socialistas, comunistas, apristas, y después de bastante tiempo vuelve hacia San Pedro de la Guaymarca y es un hombre distinto. No siente resentimiento por las cosas que le han hecho. Es más, se presenta como un hombre bastante maduro, bastante responsable, alguien que no traicionaría a sus jefes, alguien que cumple su palabra. Y tanto así que Rendón Wilca llegó a ganar la confianza de don Bruno. Y don Bruno, sabiendo que su vida corría peligro, decide designar a Demetrio Rendón Wilca como su albacea y protector de Vicenta, que era ya su esposa, y también del hijo que venía en camino, y decide confiar tanto en este personaje, y él lo corresponde de la mejor manera, porque cumple su palabra hasta el último día de su existencia. Entonces es bastante emocionante ver esta historia, ver cómo los diferentes personajes están bastante metidos en lo que hacen, y esto pues nos presenta con bastante claridad el mundo que José María Arguedas quería representar con esta novela. Bueno, entre otros de los personajes también está Asunta, que es una señorita muy guapa que vive en San Pedro, en la comunidad, por la plaza, que tiene una pequeña tienda, que es una mujer que hace valer bastante su honra. No es alguien, es soltera y pues defiende bastante su honra en el sentido de que hay varios hombres que la pretenden, pero ella no da rienda suelta a sus instintos y decide como permanecer y esperar al que tal vez ella elija, y en muchas ocasiones es considerada como santurrona o muy orgullosa, pero es algo que ella lo tomó como un principio para sí misma, y también le trae bastante respeto de las otras personas. La consideran como una señorita, una niña, alguien honorable, y ella responde muy bien a los adjetivos que han sido dados hacia ella. Bueno, el fin de la querida Asunta es que decide matar a un hombre, tenía sus razones muy justificados, decide matar al ingeniero Cabrejos por traer la muerte y la destrucción hacia la Esmeralda a través de la minería el cual Fermín había vendido a extranjeros internacionales para que puedan explotar esa mina. Y como consecuencia es que la mina trae hacia San Pedro bastantes maquinarias y tiene que expropiar todo ese terreno para que puedan extraer los minerales. Y bueno, Asunta decide asesinar al ingeniero y se va feliz, no siente ningún remordimiento. Y bueno, y entre uno de los principales temas que se trata en esta novela es la llegada de la minería extranjera, la extracción extranjera hacia el pueblo de San Pedro, porque esto desata, como ya lo había comentado, destrucción y muchas muertes, no solamente de los indios, de los comuneros de la localidad, sino también de grandes señores. Sí, de grandes señores. Por ejemplo, está ahí Cabrejos, que era ingeniero el encargado, pero que al final también encontró su muerte en este proceso de expropiación de la tierra. Y fue también tanto el odio
el dolor de los comuneros por ver a la Esmeralda cubierta por tantos materiales de la minería y todos esos objetos que se necesitan para retirar los minerales, que deciden quemar el pueblo. Deciden quemar el pueblo, la iglesia, las casas, y también como una causa para que hagan esto fue la muerte de don Bellido, que era un platero honorable de la localidad, que no tenía ningún terreno. Su único trabajo era la platería. Hacía cosas de metal, hacía anillos, entre otras cosas que le servía a la comunidad. Y esta persona fue asesinada por los policías que llegaron hacia San Pedro de la Guaymarca. Entonces fue una indignación total, hubo bastante muerte, pero al final lograron su cometido porque la gente de San Pedro decidió irse hacia Lima. Se iban en grupos hacia la carretera para tomar los camiones y dirigirse hacia la capital en búsqueda de un mejor futuro. Y bueno, entre tanto caos y desorden llega un poco de esperanza a través de Rendón Huilca, de don Bruno, también de don Fermín, porque ahí se puede ver que si bien vendió la mina recibiendo ya el 20%, a pesar de ser el dueño, igual decide apoyar a la localidad de San Pedro a través de llevar ganadería fino para que lo pueda trabajar ahí en la alfalfa, para poder mejorar esa localidad y dar salarios dignos, salarios tan altos que ni siquiera la mina podía alcanzar. Entonces, bueno, y después ya no les voy a contar el final, es bastante inesperado, varios sucesos que así mientras lo leía ni siquiera lo podía imaginar, pero sí ha calado bastante en mí. Es una novela como bastante buena, y el aprendizaje que podría sacar de esto en relación a la historia del Perú es que el Perú necesita una forma de poder progresar y crecer, y también como ir desarrollando estas potencialidades que se tiene como país, y que también los propios peruanos sean quienes puedan ser capaces de poder utilizar los recursos que hay en ella para poder trabajarlos, el cual es un camino bastante complicado, pero bueno. Y un dato extra es que José María Arguedas, en todas sus novelas, en Yaguar Fiesta, El zorro de arriba, El zorro de abajo, Todas las sangres, Diamantes y pedernales, El sexto, mezcla algunos nombres, algunos sucesos. Por ejemplo, en esta novela se menciona bastante la cárcel del Sexto, ¿sí? También se menciona parte de las tradiciones que aparecen en Yaguar Fiesta, entre otros. Y nada, las invito a leer esta novela para poder conocer un poco más de la historia del Perú y el pensamiento de este escritor, novelista y ensayista José María Arguedas, y también antropólogo. Y nada, y ya nos vemos para la siguiente reseña. Hasta pronto. Chao.